Amado Padre, gracias por este nuevo día y te presentamos nuestros corazones, que están abiertos. Y nuestra alma exclama, sí Señor, lo que tú digas, eso haré. Sí Señor, lo que tú digas, eso haré. Habla a tu siervo, que tu siervo oye. Habla a tu iglesia, que tu iglesia oye. Y está dispuesta a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús, toma mis labios, mi mente, cada fibra de mi ser para exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero comenzar el mes de la mayordomía. Mayordomía, la administración. Somos mayordomos, ¿verdad? Todos nosotros, o los que no saben, sépanlo. Usted es mayordomo o administrador de lo que Dios le ha dado. Es bueno entonces una vez al año recordar qué es la mayordomía y qué hago yo como mayordomo dentro del reino de los cielos aquí en la tierra. O en este caso, dentro de la iglesia. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi responsabilidad? A veces se manipula alguna doctrina, ¿verdad? Que bueno, levantamos la mano, aceptamos a Cristo y gloria a Dios y aleluya. Y listo. ¿Qué nos espera? Vestidos resplandecientes y palmas en las manos para saltar y brincar y dar gloria a Dios. No, ya vamos, tico. Ya vamos, tico, caballo, no tan rápido. Usted tiene que dar cuenta de qué fue lo que hizo con lo que Dios le dio. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. ¿Y qué pasó? ¿Da cuenta de qué? De tu mayordomía. ¿Qué hiciste con lo que te he dado? Amado mío, dice la palabra que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el modelo de Cristo, ante la huella de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, bueno. Así que todos seremos llamados a capítulo. Epa, ven acá, uno por uno. Amén, pastor. Amén. Yo voy a animarme en este mensaje yo solo. Permítanme. Yo sé que cuando hablamos de mayordomía la gente se pone contra la pared. No, yo voy a animarme en el transcurso del mensaje porque yo creo que va a ser necesario. Porque normalmente cuando hablamos de mayordomía, ¿en qué piensa? Va a hablar del dinero. Dinero, fijo, que va a hablar del dinero. O no, va a hablar de los dones, o va a hablar del talento, de los talentos. O va a hablar de la mayordomía del tiempo. ¿Me entiende? Bueno, no, déjeme decirle que hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar, dije hace un momento, todo lo que Dios nos ha dado, de eso tendremos que dar cuenta, ¿sí o no? Entonces, hoy no quiero hablar de ninguno de esos. No sé si es primera vez, por lo menos para mí es primera vez que lo predico. En 36 años nunca he pensado en esto, pero Dios me mostró esto. Les confieso delante de Dios, nunca he escuchado un mensaje de este tipo. No digo que no lo hayan hecho, no. Solamente en mí es por primera vez. Vamos a hablar de la mayordomía del conocimiento de Dios. La mayordomía del conocimiento del misterio de Dios. Algún día se te dirá, da cuenta de tu administración. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Todo lo que Dios nos ha dado somos responsables. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos somos responsables de lo que Dios nos ha entregado, nos ha regalado. Entonces, el conocimiento de Dios es un don, una dádiva. Dios se ha revelado a nosotros. La pregunta es, si Dios se ha revelado a nosotros, ¿qué hemos hecho con el conocimiento que hemos adquirido o hemos aprendido?
¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha revelado, con el conocimiento de Él? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios se ha revelado a nuestra vida y hasta dónde quiere Dios que le conozcamos? ¿Verdad que son preguntas que a veces no es normalmente se hacen o nos las hacemos nosotros? Voy a repetir las 3 preguntas. ¿Hasta dónde Dios quiere ser conocido? ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado? ¿Y cuál es el propósito para el cual Dios me ha revelado o se ha revelado a mi vida? Entonces, teniendo estas preguntas en mente, entremos en materia. Punto número 1. Dios se ha revelado a sus escogidos. Dios se ha revelado a sus escogidos. Dice la palabra, a los que antes conoció, a estos también llamó. Dios se ha revelado. O sea, Dios no se ha revelado al mundo. Para el mundo es un misterio. Para algunos puede decir, Dios no existe. Unos poquitos. Pero la gran mayoría dice, Dios existe, pero está lejos, está inaccesible. Es más, ¿cuál es tu relación con Dios? No sé. No sé, es una pregunta que puede sustituir a no tengo ni idea de qué me estás preguntando. Pero para la iglesia, esta respuesta no cabe. ¿Por qué? Porque a la iglesia Dios la escogió para revelársele a ella. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, así pues téngannos los hombres como servidores de Cristo y mayordomos o administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. El verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administradores de los misterios. Misterios es algo oculto o velado. Algo que la gente no sabe ni ve. Pero que Dios ha quitado el velo. ¿A quiénes? A quienes Él ha escogido. Punto. La iglesia conoce que somos los únicos en el mundo a quienes Dios se le ha revelado. ¿Usted está viendo eso? ¿Qué privilegio? ¿Qué dádiva? A ustedes, ¿saben cuántos millones de personas han pasado por el mundo? Si hoy día hay 8,000 y tantos millones. Pero hayan pasado el número que quiera ponerle, resulta que a los escogidos solamente, a ellos, Dios se le ha revelado, a una gran minoría. Somos los únicos a quienes Dios se ha revelado para que le conozcan. Ahora, la pregunta que voy a estar reiteradamente haciéndola es, ¿pero cuánto le conoce a aquellos a quienes se reveló? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuál es el nivel del conocimiento de Dios? ¿Y qué hemos hecho con este conocimiento de Dios? Entremos puntualmente en la declaración de Juan en el capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice Juan en capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le ha visto jamás. O sea, Dios es un misterio. A Dios no le ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Esta palabra conocer es la palabra exegeomai, que dice es el que le ha dado a conocer con su vida. ¿Me explico? El que ha modelado. Vengan conmigo para ilustrar esto mejor. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 14? Felipe le hizo esta pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Y él le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? En otras palabras, no es cuánto me has oído, sino cuánto tiempo he estado contigo, he caminado contigo, hemos comido juntos, has visto lo que has visto, has oído lo que has oído. ¿Ah? Y todavía dice, muéstranos al Padre. Mire esto. Estamos en el 9, ¿verdad? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Exeomai. Te he modelado, te lo he mostrado día tras día. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dos dimensiones, la palabra. Uno, la palabra. La palabra que yo os he hablado, no le he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Pero amorosamente y enfáticamente dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si no creen a la palabra, vean lo tangencial, lo que no pueden negar, las obras. Que el Padre y yo somos uno mismo. Convivimos en una unidad perfecta, el Padre y yo. ¡Wow! Yo me emociono al leer esto una y otra vez. Se le dicen mis bellos porque dice, ¡wow! ¡Qué declaración! Y yo no voy a decir que estaba molesto, sino que es algo como que decir, ¿qué me estás preguntando? Ve acá, Felipe. Bueno, si hubiese sido yo, no hubiese dicho de esa manera. No. Pero ahora me dice, hay que tener paciencia. Dice, es la manera amorosa como él le responde. Entonces, esa es la primera palabra que quiero que subrayen ahí en sus notas. Exegeomai, con X, exegeomai. Que es que le modela. ¿Me entiende? Tú has visto, has oído todo lo que he dicho en el Sermón del Monte, ¿sí? Tú has oído lo que he hablado allá en el capítulo 8. Tú has visto lo que pasó en el capítulo 9. Tú has escuchado todo lo que dije en el capítulo 13. Además, tú has visto y has oído. Me encanta Pedro cuando dice allá en el capítulo 4, de hecho, lo que hemos visto y oído, no podemos callar. ¿Se acuerdan? Pero no quiero adelantarme, quieto. Así que esa primera palabra subrayenla ahí. Le he modelado, le he revelado, lo he dado a conocer. En Mateo capítulo 11, versículo 27, él dice una declaración tremenda después que habla acerca de su propio carácter. En el 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero mire cómo dice, y nadie, ¿qué significa nadie? Nadie, ni siquiera uno. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, el uno y el otro se conocen, pero nadie los conoce como ellos se conocen. ¿Me copian?
Esa es otra palabra, conocer. Y esa es la palabra epiginosco. Tiene el prefijo ginosco, tiene el prefijo epi. O sea, es cuando se conoce exactamente el carácter de quién o de qué estamos hablando. Es lo que se conoce de la esencia de aquel. Así que el Padre y el Hijo viven en una unidad tal que se conocen íntimamente, perfectamente, eternamente. Nadie los conoce como ellos se conocen entre sí. ¿Me copian? Entonces esa es la segunda palabra, epiginosco. 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 Es el conocimiento íntimo. O el conocimiento perfecto. O el conocimiento total. ¿No? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De tal manera que nadie puede conocer a Dios por modos propios. ¿Estamos de acuerdo? Sino depende de Dios que aquel le conozca. Porque él dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta palabra revelar es la palabra apocalipto. Hoy estamos en mucho griego, pastor, pero bueno, tranquilo. Le voy a decir por qué. Porque esta palabra es esa que conocemos como apocalipsis o revelación. Entonces, Dios se revela a nosotros. Dios es modelado por nosotros, para que le conozcamos. Para eso vamos a entrar en un proceso. Por eso quiero que subrayen esa palabra conocer, la palabra noxis o genoxis. Esa palabra conocer es el conocimiento fundamental y básico. Esa palabra la podemos encontrar en Juan 17:26. Les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Esa palabra conocer es diferente a las anteriores, porque esa palabra es ginosco. O sea, necesito que conozcan a Dios lo básico, el carácter. Todavía no llegan a epiginosco, no pueden llegar ahí todavía. Sino necesito que ustedes le conozcan. Y esto es lo que necesito que conozcan del Padre. Lo que yo les voy a revelar. Y lo daré a conocer, la misma palabra, aún. Mire esto que está aquí. Para que el amor, un carácter de Dios, ¿oyó? Una característica de la esencia de Dios. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué bello. ¿Ah? Yo diría que mire, uno puede calificar algo como utópico, como inalcanzable. Ay, no. Esto están pidiendo demasiado. Resulta que Dios se ha manifestado en carne por el Hijo, en la esencia del Hijo en carne, donde habita la plenitud de la deidad, para dar a conocer al Padre. Y esta es la vida eterna. ¿Me entiende? No es un alumbramiento. La vida eterna es una relación. La vida eterna es una... No me tiren piedra. La vida eterna es un portal que nos lleva a una nueva dimensión de vida. ¿Me copian? Un cambio de vida, porque ahora vamos a ver cosas que antes para nosotros eran un misterio. Pero ahora dejaron de ser misterio porque Él nos invita a pasar el portal y empezar una nueva dimensión de vida donde Dios se da a conocer a cada uno de sus escogidos. Aleluya.
No. Esto para mí es algo... Hasta aquí solamente vamos a aclarar 4 niveles que cada uno puede tener enésimos eslabones pequeños, pero voy a decir 4 etapas, ¿ok? El primer escalón sería el revelador, el apocalipto. Eso, revela. Le quita el velo. ¿Se acuerda que los israelitas todavía cuando leen de ellos está velada y no pueden verlo? Entonces por eso lo rechazan. Pero a nosotros, estando en nuestra ignorancia y estando condenados por nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Él quitó el velo del pecado y hizo que nuestros corazones resplandeciesen. Iluminando nuestros corazones, resplandeció nuestro entendimiento y podemos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios hizo con ese apocalipto. Quitó el velo e hizo que usted y yo tuviéramos experimentar el maravilloso milagro de la revelación del Dios eterno. Aleluya. Ahora, el segundo escalón, para ejemplificar el primero, es lo mismo que Pablo a Damasco. Pablo, cuando iba a Damasco, iba ciego espiritualmente. Pero llegando a Damasco, ¿Dios qué hizo? Le quitó el velo. Se le apareció y se le reveló. Apocalipto. Se le reveló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. El segundo escalón es el conocimiento modelado o enseñado. Es la lactancia materna, vamos a decir. Es esa palabra exegiomai, que es cuando se modela, como lo hizo Cristo con Felipe. Así lo hizo Bernabé con Pablo, ¿se acuerda? Pablo no sabía nada, pero alguien lo tomó y hizo el discipulado con Pablo. Entonces Bernabé comenzó a mostrarle al Pablo cuál era la verdad ahora de la gracia. Ya no hay más ley, porque ese hombre lo que tenía era cuadriculadamente con pura ley y puros mandamientos. Ahora se le reveló el entendimiento, pero alguien comenzó de parte de Dios a modelarle. Entonces esa es la segunda etapa del conocimiento. La tercera escalón o etapa se adquiere a través de la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Pablo fue obediente y en esos 3 viajes, después de esos 3 viajes, Pablo fue totalmente alguien diferente. Después de esos 14 años, Pablo fue un hombre totalmente diferente. ¿Saben? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Quién era Pedro? Bueno, no sé. No sé qué nombre darle a Pedro. Torpe en la palabra, atorado al hablar, decía imprudente, qué sé yo. A veces lo usaba Dios y a veces lo usaba la carne. Yo sé, Pedro era un etcétera. Pero cuando leemos la carta de Pedro, nos damos cuenta de un Pedro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora Pedro ha sido modelado. Y Dios ha desarrollado el carácter de un hombre nuevo. Hermano, no me importa cómo usted esté ahora. El asunto es que Dios quiere transformarlo día tras día a través del conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el tercer escalón. Pablo obediente a los viajes. Y el cuarto escalón es el conocimiento de la gloria o en la gloria.
Esa sería la cuarta etapa. Ahí todavía no vamos a llegar, pero llegaremos. Bueno, un solo amén. Bueno, buen viaje. Además, pero llegaremos. Bien. En 1 Corintios capítulo 13, verso 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Se da cuenta? Que ahora vemos, no lo vemos todo claro. ¿Cuántos en el Evangelio tienen preguntas? A ver. ¿Cuántos tienen conflicto de decir, esto será así, será así, será así? Estamos en un conflicto, a veces tenemos un conflicto de creencias, ¿sí o no? Ok, eso es lo que dice Pablo aquí, pero ahora vemos en espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ya no hay nada que buscar, todo será revelado. Ahora conozco en parte, pero entonces, ve el futuro, conoceré como fui conocido. Ahí está. La exégesis de ese versículo se lo dejo como tarea. Amén. Conoceré exactamente como fui conocido. Así que si nosotros en esta mañana dice, bueno, levanten la mano los que han sido llamados por Dios, por su gracia, para que Dios tengan el privilegio de conocer a Dios. ¿Cuántos levantan la mano? Gloria al Señor. Ahora como mayordomos, como receptores de la gracia, está bien, pero también como mayordomos de esta gracia. ¿Y de qué gracia, pastor? De la multiforme gracia. Dentro de todas las formas o las aristas de esta está el conocimiento. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿O en qué nivel de los cuatro estamos? En el cuarto no está nadie todavía, ¿ok? Pero ¿en cuál de los tres estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Da cuenta de tu mayordomía. Porque con un propósito nos ha sido dado. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para pasar el umbral? ¿Para pasar el portal? ¿Para pasar de un lado a otro? Sí, ajá. ¿Y entonces qué? La segunda parte del capítulo 4, 1 Corintios 4, 2, dice, pero se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado. Entonces, eso es algo que le vamos a pedir cuenta. ¿Nos van a pedir cuenta de qué? De cuán fiel hemos sido, de nuestra fidelidad. ¿A qué? A ese conocimiento. Entonces, algo hay que hacer con el conocimiento. Ustedes saben que yo soy un apasionado admirador de Pablo. Y Pablo dice como apasionado que es, en 1 Corintios 11 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Perdón, 2 Corintios. Mire cómo este ojo está claro, este ojo de Pablo está claro. Dice, 2 Corintios 11, del 1 al 6, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire el pensamiento de este hombre que habla de la iglesia. Pero es consciente del verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
empezó a complicarse la vida. Pero él no está con tapujo. Dice el verso 4. Óigame bien. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Os lo hemos demostrado. Entonces Pablo está hablando a la iglesia y encareciéndole a la iglesia, déjenme hablarles. Porque ustedes son un peso en mi corazón, está diciendo Pablo. Permíteme parafrasearlo. Porque yo tengo la responsabilidad de presentarlos a ustedes delante de Cristo. Y quiero presentarlos como una virgen pura. Y para presentarlos como una virgen pura, cada uno tiene que ser fiel al evangelio que les he predicado. Porque si viene alguien predicando a un Jesús de manera diferente, o si recibís un espíritu diferente, o una doctrina diferente a la que ya os he enseñado, todos saben que mi conocimiento del Señor no es menor que los apóstoles. Es lo que está diciendo Pablo. Pero me encanta esa parte que dice con el corazón en la mano. Ojalá me toleraseis un poco. Sí, toleradme. Porque todo pastor tiene que tener un peso en su corazón. Porque tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál? La administración de la palabra del conocimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que más desea un padre para sus hijos? Que se alimenten con una leche no adulterada, sino pura. Y la leche que reciben, que alimenta, que forja sus huesos, que le da solidez a su sistema óseo, que le da inmunidad, que le da tantas cosas buenas. Ustedes tienen que presentarla a la hora de que alguien venga a presentarles un Jesús diferente al que les he presentado. O un evangelio diferente al que he presentado. Eso es lo que está diciendo Pablo ante la tremenda influencia de los judaizantes, de los gnósticos y de las cantidades de cosas que habían en esa península, en ese puerto. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, mire el imperativo que dice, creced. Creced en la gracia y en qué más. Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otra parte dice, desead como niños. Desead como niños. Yo he visto niños que rehúsan el biberón, que le dan el tetero y los rechazan. Bueno, no es el caso de los míos, porque esos eran dragorum. Pero nosotros no podemos desechar, si nosotros decimos, pastor, yo creo, o bueno, cada quien no tiene que decirme a mí, si no dice, en su mente dice, yo tengo tal conocimiento, ¿cuánto me falta? Quiero conocerlo más. Eso está bien, eso da señales de un niño sano. ¿Por qué? Porque usted necesita
Y todos necesitamos crecer. Tengo 42 años creciendo y todavía siento que no he crecido lo suficiente. Tengo que seguir, y cada vez que empiezo a hurgar sobre el conocimiento de Cristo me maravillo más y más y más. Y digo, esto tiene que saberlo toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista del Trigal no es que sea numerosa, sino que es fuerte en la doctrina de Cristo, que es fuerte en el pensamiento, que es serio, que es maduro. Que no andan como niños fluctuantes llevados para acá y para allá y brincando y saltando y haciendo morisquetas. No. Sino que son gente espiritualmente sana. Porque han sido alimentados con una leche pura. En segundo lugar, dice que somos administradores de los misterios. Y esa palabra, misterios. ¿Sabe? Usted y yo somos el primer misterio. Hay como 7, 8 misterios, pero voy a hablar solamente 2. Usted y yo somos el primer misterio. ¿Sí? ¿Cuál, pastor? Venga conmigo a Efesios capítulo 3, por favor. En Efesios capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, o sea, los que no son israelitas. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. ¿Cuál es el misterio? Termina de decirme, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aleluya. O sea que no es de los judíos, ahora es de nosotros también todas las promesas. Colosenses capítulo 1, 26 dice, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Lo único que esperamos. Lo único que esperamos, ¿qué es? Que un día seremos revestidos en cuerpos gloriosos como Cristo fue revestido. No tenemos que estar esperando e inventando cosas. No, la palabra es clara. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La gloria. Diga conmigo, la gloria. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es la esperanza de nuestra iglesia? El segundo misterio que quiero hablarles es el misterio de Cristo. Sí, Cristo es un misterio. Antes. Me encanta este pasaje. Yo soy valeriano, yo soy amante de la reina. No, amante, suena feo, ¿verdad? De la reina y Valera, pues.
Pastor, es cuestión de semántica, Pero le quiero decir que en la Biblia textual y en otras versiones, me gusta en el original cómo se expresa este versículo. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Fíjense que es un proceso hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer. Este es el punto. ¿A fin de qué? De conocer, ginosco, de conocer. ¿De conocer qué? El misterio de Dios Padre. Pero en la Biblia textual dice 2 puntos, Cristo. Que Cristo estuvo escondido en Dios. Y que Cristo fue manifestado en la dispensación de la gracia para dar a conocer al Padre. Pero este conocimiento no fue dado a todo el mundo, sino solo a los santos, escogidos por Dios. Hermano, yo ante esto lo que tengo es que doblar mis rodillas y humillarme y decir, Señor, voy a decir como el salmista, en el Salmo 139, cuando él dijo, tal conocimiento, cuando habló de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, tal conocimiento es demasiado alto, no lo puedo manejar, no lo discierno, no lo puedo comprender en su totalidad. Cristo estaba escondido en Dios hasta la dispensación del tiempo en que fue manifestado para dar a conocer. O sea, ¿se acuerdan cuando Juan dijo en capítulo 1, verso 18? Dijo, a Dios no le ha visto nadie. El unigénito Hijo que vive en el seno del Padre, Él le ha dado. Pero me encanta Pablo cuando escribe a Timoteo esta regla que debemos mantener nosotros siempre. ¿Cuál? Del misterio de la gracia. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Que Dios fue manifestado en carne. ¡Ja! Que Dios se hizo hombre. Como dice Pablo en el capítulo 9. Dios se hizo hombre. No era un holograma, sino habitó en carne de pecado. Carne y hueso como usted y yo. Dios se humilló hasta hacerse siervo. Se hizo siervo obediente. Para que nosotros le conozcamos, para revelar el amor de Dios en la dispensación de esta gracia. Y morir en la cruz como siervo obediente. ¿Se acuerdan cuando le dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado? Y esta es mi sangre que por vos, no por el mundo, por vosotros se derrama. ¿Qué hemos hecho con este conocimiento? ¿Qué hemos hecho con este conocimiento? Los ángeles no sabían de Cristo. Por eso Pedro dice cosas en las cuales los ángeles quieren indagar. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle esto. Ninguno de ellos conoció a Cristo. Ni los ángeles, ni principados. Como nosotros se nos ha revelado. ¿Le digo por qué? Porque ninguno de ellos tiene el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Porque Él ha hecho de estos cuerpos santos y templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, ¿quién conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en Él? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no hay límites para el conocimiento de Cristo.
La pregunta es, ¿qué hemos hecho con lo que sabemos? Gloria al Señor, Padre. Para finalizar. Sí. Voy a leerles un pasaje. Que está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero ser breve aquí. Y en todo esto, como mayordomo, y esta gracia que nos ha sido dada y que Dios quiere revelarse y mostrarse a nuestras vidas y darse a conocer. ¿Cuál es el propósito? Rápidamente. Voy a enmarcar en dos grandes propósitos. Uno, endógeno, hacia nosotros, para crecer espiritualmente. Dice el Señor en Juan 17:8, porque la palabra que me diste yo les he dado. Ahí está. Transferencia de conocimiento. La palabra que me diste, yo les he dado. Y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han confiado, han creído que tú me enviaste. Entonces, para que estemos bien sólidos, nuestros pies bien cimentados en la fe en Cristo Jesús. Y el propósito exógeno. Déjenme añadir este otro versículo. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros, la iglesia de Colosa, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que pasa mucho aquí hoy día. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento ha sido dado para que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones estén enmarcadas por la revelación del conocimiento de Dios, a fin de que nosotros en todo lo que hagamos, Él se complazca. Eso es endógeno.
Y lo exógeno, hacia afuera, es muy fácil. Está en 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice al final, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito entonces de darnos esta gracia, o con esta gracia, darnos el conocimiento de la revelación y hacernos mayordomos de él y ser hallados fiel, es para que anunciemos fielmente al mundo que solamente hay un Salvador y se llama Cristo Jesús, y es el Señor. Gloria a su nombre. Así que oren por mí. Así dijo Pablo en Efesios 6. Y por mí, 19. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta ahí el mensaje de hoy. Mayordomos. ¿Qué haremos con este conocimiento? Saciarnos de él, saturarnos de él, a través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra, llenarnos de él. Ahí viene el avivamiento. Cuando uno u otro dice, he escuchado tu palabra y la entendí, quiero llenarme más de ti. Por eso, hablar como Pedro dijo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos callar. Ahí cierre sus ojos por un momento y ore ahí donde usted se encuentra y dígale, Señor, nunca he medido mi conocimiento o mi nivel de conocimiento de ti, pero necesito conocerte más para disipar las dudas, para que la luz de tu verdad crezca en mi vida como el sol cuando llega a su cenit, a su máximo resplendor. Déjame cantarte una canción. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo quiero ser más como tú. Lléname, Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Despídenos de este lugar en paz y con tu bendición. Y que tu palabra provoque en cada corazón que la ha recibido aquello para lo cual la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano. Vamos a nuestra escuela dominical.